continuando con nuestro curso de Bioestadística 1, vamos a ver el día de hoy una aplicación de una estimación de un tamaño de muestra eh, para escenarios muy básicos, utilizando la paquetería de EPR y de PWR. No voy a entrar en detalle de todos los contextos y todos los casos y escenarios en los cuales yo buscaría hacer una estimación de tamaño de muestra. Esto está muy enfocado a estimar una prevalencia, un parámetro, una evaluación de un parámetro continuo y diferencia de dos medias, que son los escenarios que probablemente pues, les ha tocado evaluar en sus estudios. Entonces, aquí yo les pongo el ejemplo, vamos a leerlo. Dice, queremos estimar la prevalencia de diabetes tipo 2 en una muestra representativa en nuestra clínica. Ese es nuestro problema. Sabemos que la prevalencia de diabetes tipo 2 es del 15%, porque este dato pues, lo extraje de una encuesta representativa de México, en este caso la ENSALUD 2020. Nos gustaría estar 97% seguros de que nuestra estimación está dentro de un 20% de error, que es de la verdadera proporción de la población. Ahorita vamos a entrar en más detalle de cómo hacer una estimación de error y vamos a calcular el tamaño de muestra requerido, asumiendo que la prueba que yo voy a utilizar para diagnosticar diabetes en mi población tiene una sensibilidad y una especificidad perfecta, es decir, del 100%. Entonces, aquí yo lo que tengo que conocer a manera de muy general es el factor de corrección. El factor de corrección es un concepto que se ve en muestreo que nos indica cuánto es el número máximo de la población, en este caso la población de muestra o de mi población de donde yo voy a estudiar mi efecto, mi fenómeno, que va a ser el tope de mi muestra. O sea, no todo es infinito, entonces yo tengo que especificar cuál va a ser el número máximo de personas que yo voy a poder hipotéticamente muestrear. O sea, vamos a pensar, yo quiero hacer una muestra para conocer la prevalencia de diabetes en México. Entonces aquí mi factor de corrección pues tendría que ser el número total de adultos en México. Lo cual pues no necesariamente aplica a nuestro escenario. Aquí yo solo quiero evaluar el número total el número de muestra dentro de mi clínica. Entonces yo puedo tomar como proxy del factor de corrección al número total de pacientes registrados en mi clínica o en una serie de clínicas, etc. Entonces aquí pensemos que mi número máximo de personas registradas en mi clínica es de 10,000. O sea, lo máximo que yo pudiera hipotéticamente muestrear. Entonces aquí especifico algunos elementos dentro de mi función de EpiSimple TV, que es de la paquetería de EPR. O sea, yo especifico primero mi factor de corrección, o sea, el número máximo de la población muestral de donde yo voy a sacar mi información. Entonces yo dije, voy a sacar un máximo de 10,000 porque eso es lo máximo que está registrado en mi clínica. ¿Sí? El número total de registro en mi clínica. La prevalencia de mi efecto o la prevalencia de mi enfermedad en cuestión. Entonces aquí yo estoy teniendo una prevalencia de diabetes del 15%. Pero, pues si yo lo expreso como una proporción, pues es 0.15. Entonces tengo 0.15 y aquí yo le tengo que especificar mi error o mi epsilon. Mi error corresponde a pues cuánto se va a alejar mi prevalencia en torno a mi estimador puntual, que en este caso es mi proporción. Ahora hay dos formas de ver el error. Un error relativo o un error absoluto, como lo vamos a ver más abajo. Dentro de un intervalo, pues a nosotros nos interesaría más que nada saber pues entre qué y qué intervalos yo quiero ubicar mi prevalencia. O sea,
si yo quiero ubicar mi prevalencia en un intervalo, vamos a pensar vamos a pensar de 15% es mi prevalencia, y yo quiero ubicar que mi prevalencia hipotética dentro de mi muestra esté entre 10 y vamos a pensar 20. O sea, a un intervalo de confianza al 95%, quiero que mi prevalencia dentro de mi muestra esté garantizada que esté entre un 10 y un 20, pues entonces esto se puede expresar como un error absoluto. Entonces la fórmula del error absoluto es esta. El error absoluto igual a la prevalencia por el error relativo. Entonces yo puedo estimar mi prevalencia y yo puedo estimar mi error relativo. O sea, este es por mi error relativo. Y en mi error absoluto se lo tengo que sumar y restar a mi prevalencia para saber mi intervalo en el cual se va a encontrar mi estimación. O sea, prevalencia más menos mi error absoluto. Entonces pensemos que yo tengo un error de el 20%, o sea que se equivoque en un 20%, y esto se lo tengo que multiplicar a la prevalencia. Entonces mi error absoluto sería de 0.03. Entonces yo 0.15 le voy a sumar mi error absoluto. Entonces yo aquí estimo que pues mi error superior, o más bien mi límite superior a un 95% va a ser del 18%. Entonces aquí yo le voy a restar para decir cuánto es lo mínimo que yo espero que esté mi prevalencia. O sea, en un intervalo al 95% yo espero que mi prevalencia esté en un 12 al 18%. O sea, a grosso modo yo espero que mi prevalencia esté entre el 12 y el 18% dentro de mi muestra hipotética, ¿va? Ahora, si yo pensara al revés, quiero que mi prevalencia esté entre un 10 y el 20%. Entonces aquí yo lo que quiero conocer es el error, o sea, X. Entonces aquí pues yo digo 15, 10 y 20, ¿no? Entonces aquí yo lo que tengo que despejar es X, ¿se dan cuenta? O sea, ya tengo mi prevalencia y yo ya tengo mi cota inferior y mi cota superior. Entonces aquí X, yo despejo, pues es 10 menos 15, 0.10 menos 0.15 entre 0.15. Algo me salió mal. Menos algo falló. 10 menos 15 para despejar X y conocer el error relativo. Bueno, debe ser una parte de codificación. Pero bueno, son los dos enfoques. O sea, ya sea que yo dé un error relativo de manera general o yo dé un error absoluto. Entonces aquí el error absoluto pues es la multiplicación de la prevalencia por la prevalencia por el error relativo que yo estoy hipotetizando. Bueno, sean las dos formas de hacerlo, utilizando la función de epi simple tb, yo le especifico mi factor de corrección, mi prevalencia que yo espero encontrar, mi error relativo, la sensibilidad yo quiero que sea del 100%, la especificidad quiero que sea del 100%, que no me fraccione mi muestreo, o sea que me lo redondee al número más cercano, y yo quiero que sea a un intervalo de confianza al 95%. Entonces, qué tonto, no corrí los paquetes. Entonces aquí me sale este número. Yo necesitaría muestrear a 545 personas
para que yo obtuviera una prevalencia representativa basada en una prevalencia del 15% de acuerdo a datos del ENSANUT. Entonces, si yo veo mi error como un error absoluto, yo podría decir que yo necesitaría muestrear a 545 personas para afirmar que la prevalencia de nuestra muestra estará entre un 15 y un intervalo de confianza del 95%, entre un 12 al 18%. Si yo puedo hacer este error más pequeño, vamos a pensar que de 10, o sea, que mi intervalo de error esté entre más menos 0.15, o sea, 0.15 más y 0.15 menos. O sea, que yo tenga una prevalencia, si quieren esto para que lo pueda expresar en porcentaje, lo multiplico por 100. O sea, para que mi intervalo en el cual se encuentre mi prevalencia esté entre un 13 y un 16.5. Vamos a pensar que yo reduzco el error. O sea, quiero un error de 0.05. De 0.05. Perdón. Este sería mi error absoluto. Aquí es el error absoluto. Entonces, si yo quiero que mi prevalencia esté entre un 14.3% y un 15.8%, tendría que muestrear a 8.708 personas. Entonces, como pueden ver, mientras más disminuye el error, pues más estrecho se va a volver este intervalo y por ende más muestra voy a requerir. Entonces, ¿qué otras cosas habíamos visto la clase pasada que van a modificar la muestra? Regresemos al ejemplo original. Pues el método con el cual yo detecte mi enfermedad o el método con el cual yo mida mi fenómeno. Vamos a pensar que la sensibilidad sea de un 0.80 y una especificidad del 0.80. Vean, si mi prueba diagnóstica no es perfecta, entonces pues yo voy a requerir más muestra, porque entonces le doy un margen de fallo para los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces, vamos a pensar que pues mi prueba tiene un 90% de sensibilidad y un 90% de especificidad. Entonces, vean, la muestra es menor, o sea, yo necesitaría mostrar 1145 en lugar de los 2442. Bueno, entonces esto les puede ayudar a planificar varios escenarios hipotéticos para que ustedes puedan diseñar una encuesta, una muestra, un sampleo para identificar una prevalencia de una enfermedad. Entonces esto es muy útil porque cuando pues quieren, por ejemplo, saber, oye, ¿cuánto es lo mínimo que necesito encuestar de pacientes, de personas para pues saber la prevalencia de ansiedad o para hacer una encuesta para evaluar ansiedad? Pues entonces aquí podría yo jugar con esto, o sea, vamos a pensar que mi prevalencia de ansiedad en mi población de estudio es del 30%. Y yo quiero que mi prevalencia se encuentre aquí. Que mi prevalencia se encuentre entre un 28% y 31.5% a un intervalo de confianza del 95%. Entonces yo necesitaría muestrear a casi 6.000 personas para encontrar esta prevalencia. Entonces, asumiendo que su encuesta tiene un 90% de sensibilidad y un 90% de especificidad, vamos a pensar que tiene el 100%. Ya bajaría menos. Entonces aquí pueden empezar a jugar con esta herramienta para encontrar pues un balance óptimo, y siempre y cuando ustedes reporten pues estas estimaciones, ¿va? Bueno, vamos a pensar que pues es el caso al revés, o sea, ya tienen su muestra, o sea, que eso es algo muy muy clásico, ¿no? O sea, les llega un investigador y les dice, tengo una base de datos que tiene tantos pacientes.
Es algo muy común, o sea, ya lo toparon para una muestra específica, por conveniencia, lo que ustedes quieran. Entonces, asumamos que tiene una muestra conveniencia de 300 personas. Ahora vamos a preguntarnos si yo tengo un poder estadístico para evaluar mi fenómeno en cuestión. Entonces, aquí en este segundo ejemplo, planteémonos, queremos saber si tenemos un poder estadístico para detectar hipertensión arterial. O sea, me llega una base de datos con 300 pacientes y me dice el investigador, quiero saber si esto es representativo para evaluar diabetes o para evaluar hipertensión. Entonces aquí yo ya sé que la prevalencia de hipertensión es más o menos del 30%, ¿no? Y me puede corregir, decir pues es diferente. Vamos a pensar que es del 30%. Entonces aquí el planteamiento es, nos gustaría estar 95% seguros de que nuestra estimación que yo estoy haciendo de 300 personas puede capturar un poder del más del 80% y un nivel de confianza del 95%. Entonces, aquí me equivoqué. Entonces aquí parto de que yo ya tengo una muestra y yo ya parto también de una prevalencia conocida. Entonces aquí yo utilizo la función de PWR, de Power, Proportion Test. O sea, con estas simples líneas de código yo puedo evaluar cuánto es el poder que yo tengo para evaluar mi enfermedad en cuestión, o sea, para evaluar una prevalencia del 30% a través de una muestra de 300 personas con un nivel de confianza al 95%. Entonces, si yo corro esta prueba, vean lo que me aparece. Me aparece que tengo un poder de 0.99, casi de 1, para evaluar mi fenómeno en cuestión. ¿Quién me quiere acordar de la definición del poder estadístico? Nadie se acuerda de la definición de poder estadístico. Poder es igual a 1 menos beta. Entonces, ¿quién se acuerda de qué es el parámetro beta? Nadie se acuerda de qué es el parámetro beta. Probabilidad del error tipo 2. ¿Y quién me quiere decir la definición de error tipo 2? Nadie se acuerda de la definición de error tipo 2. A ver otra vez, ¿es la probabilidad de qué? De rechazar la hipótesis nula cuando esa es correcta. No, esa es la definición de error tipo 1. Me diste la que no era. Entonces, si no es Juana, es Chana, ¿no? El error tipo 2, entonces al revés. O sea, si quieres di eso mismo, pero al revés. Exacto, justo. O sea, el error tipo 2, acuérdense que es la probabilidad de fallar en rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. O sea, y si quieren verlo como de una manera muy simplista, como tú lo dijiste, ¿no? Así de la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando está incorrecta. O sea, al final se traduce en evaluar o decir que no hay un fenómeno o decir que no hay un efecto cuando en realidad sí hay un efecto. Esa es la probabilidad del error tipo 2. Dice Tania, es la probabilidad de detectar un efecto cuando ese efecto en realidad existe. Exacto. Entonces, la
el error tipo 2 es fallar en encontrar diferencias cuando estas realmente existen. Y esto pasa mucho en muestreos pequeños. O sea, vamos a pensar que tengo mi fármaco A que yo le apliqué a una muestra de 30 pacientes, ¿no? Y tengo un grupo control que le apliqué un placebo igual de 30 pacientes. Y yo quiero evaluar un parámetro, lípidos, ¿no? Y las diferencias entre los dos salió que fue estadísticamente significativa. Entonces, aquí probablemente esté desechando ese fármaco porque diga, no hay diferencias estadísticamente significativas, pero no porque el fármaco no haga un efecto, sino porque no tengo una muestra suficiente para evaluar ese efecto, dado que mi error tipo 2 es muy alto. Entonces aquí lo que yo busco en todas las pruebas estadísticas y en general en gran cantidad de muestreos que yo haga en mi población es disminuir lo más que pueda este error tipo 2. Si yo disminuyo este error tipo 2 o la probabilidad de cometer este error tipo 2 que se traduce a mi parámetro beta, entonces yo voy a tener un poder elevado. O sea, al final el poder es el complemento del error tipo 2, ¿no? Entonces, si yo tengo un error tipo 2 bajo, pues mi poder va a ser alto. Al revés, si yo quiero tener un poder estadístico alto, pues mi error tipo 2 tiene que ser lo más bajo que pueda. Entonces aquí, con esto, pues yo tengo un poder del punto 999. Entonces, si lo reemplazo en la fórmula, poder es igual a 1 menos beta. Pues aquí el despeje, quiero que ahora sea beta. O sea, ¿cuál es la probabilidad de mi error tipo 2? Entonces, ese despeje va a ser 0.99 menos 1. Entonces esto me va a dar un número. Es 1 menos exponencial de 0 a 7. O sea, vas a tener 0.000007 ceros después de el 1. Esa es su probabilidad de cometer me equivoqué de muchos 7. Esa es su probabilidad de error tipo 2. O sea, la probabilidad de no encontrar diferencias cuando estas realmente existen va a ser esta. Entonces, al final, todo esto se traduce en que si su prevalencia de hipertensión es del 30%, si realmente esa es la prevalencia, que eso es lo que ustedes esperan que sea la realidad, si realmente esa es su prevalencia, si ustedes al final reclutaron a 300 personas en su muestra, entonces la muestra va a tener un alto poder estadístico para que realmente sea representativo de la población que están estudiando y sobre todo de la enfermedad que están estudiando, ¿no? Pero bueno, esto normalmente pasa y pues es obvio, ¿no? O sea, pues sí, si la enfermedad es muy frecuente, o sea, el 30%, es muy probable que si yo me voy ahorita a hacer una encuesta de hipertensión ahí al metro, a la población general, pues es muy probable que encuentre personas con hipertensión, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la enfermedad es muy baja? Vamos a pensar en una enfermedad del 5%, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad que yo quiero evaluar, que es del 5% de prevalencia, y yo solamente tengo 300 pacientes? Aquí, vean, el poder pues bajó. O sea, todavía sigue siendo una muestra significativa. Algo está mal aquí. No bajó tanto el poder. H representa en este caso la prevalencia. Algo está mal, algo hice mal, porque el poder tendría que bajar en función de la muestra. Sí, vean, algo hice mal. Igual está regresando al paquete. Bueno, al final esto se traduce en que si la muestra baja, si la prevalencia es más baja, la muestra que van a ustedes requerir va a ser mayor. O sea, porque les va a costar más trabajo encontrar su fenómeno en cuestión. Entonces aquí
Power Alternative. No lo vas a andar cargando, sino porque en el Code coche. ¿Cuál coche? is code. Two-sided. No, no tengo ni la menor idea de cómo van a ver. Pues es que, o sea, lo que No, yo entiendo. no sé qué pasó. No, déjenme investigar y veo por qué no funciona. Tendría que disminuir el poder. Pero bueno. Pero me gusta lo de Entonces, con estas dos fórmulas ustedes pueden estimar una prevalencia, una proporción para evaluar una enfermedad en cuestión. Vamos a ver los últimos dos ejemplos ya para acabar la clase. Estimación de un parámetro continuo. Imagínense que ustedes de parte del laboratorio central les dicen, oye, pues quiero sacar mis rangos de laboratorio. O sea, yo quiero saber cuál es mi valor de referencia que yo quiero tomar para mi población. Entonces necesito hacer un estudio para sacarle muestra de manera arbitraria a pacientes sanos o aparentemente sanos para establecer mis rangos de normalidad en mi laboratorio, ¿no? Que eso es algo que también pasa mucho en el aspecto de la práctica epidemiológica. Entonces queremos estimar la cantidad de personas necesarias para evaluar los rangos de normalidad de glucosa en suero. Anticipamos que yo quiero encontrar un promedio hipotético, vamos a pensar de 70 miligramos sobre decilitro, porque eso es la prevalencia, ese es el rango que pues, se reportó en otras series de datos, ¿no? Entonces yo quiero una desviación estándar de 15 miligramos sobre decilitro, o sea que esté entre más o menos 15 miligramos. Entonces nos gustaría estar 95% seguros de que nuestra estimación no varíe más de 1 miligramo de la media real, es decir que, o sea, lo más que pueda variar es de más menos 1 miligramo, o sea, que sea enfocado a tener un error de la media de 71 o 69, o sea, que sea muy exacto, pues, en torno a la media. ¿Cuántos pacientes debo muestrear? Pues aquí pues igual les pongo un factor de corrección de la muestra, o sea, vamos a pensar que solamente puedo hacer el muestreo en 10,000 personas, que eso es lo máximo que tengo registrado en mi clínica. X bar representa el promedio hipotético, sigma representa el error, en este caso es un error absoluto, y epsilon cuánto es lo máximo que yo puedo variar o equivocarme al respecto de mi promedio, que me arroje un número exacto y un intervalo de confianza al 95%. Entonces, para poder decir que esta va a ser mi estimación del promedio, necesito muestrear a un aproximado de 796 personas para hacer un estudio, para sacar mis rangos de referencia. Entonces, aquí me equivoqué, tendría que ser 796 personas. Bueno, esto es útil para cuando quieren hacer estimaciones de intervalos de referencia en un laboratorio central. Y vamos a, por último, un ejemplo muy común, que es el de diferencias entre dos medias. Entonces, imagínense que a ustedes les interesa determinar si la glucosa promedio es diferente entre un grupo placebo y un tratamiento novedoso. Ustedes quieren saber cuánto es lo mínimo de pacientes que necesitan reclutar para evaluar si su tratamiento funciona. Encontró un estudio previo donde se determinó, un estudio piloto donde se determinó que la glucosa promedio entre el placebo era de 120 miligramos con una desviación estándar de 20 miligramos, mientras que el tratamiento tenía una glucosa promedio de 115 con una desviación estándar de 15 miligramos sobre decilitro. O sea, aquí su tratamiento redujo en 5 miligramos a su población. Entonces le interesa determinar si el nivel promedio de glucosa en sangre es diferente entre el placebo y el tratamiento. Entonces, para eso primero tenemos que estimar el famosísimo tamaño de efecto. En estos casos y en la gran mayoría de los ejemplos que se basan en medias, se utiliza la D de Cohen. La D de Cohen, déjenme les muestro la D de Cohen, déjenme les muestro la fórmula. Ya. Vean. La D de Cohen es una estandarización entre dos grupos y dos promedios y sus desviaciones estándares.
Esta fórmula se asemeja mucho a una fórmula de Z-scores, porque realmente la de Cohen nos dice eso, o sea, cuántos Z-scores o cuántas desviaciones estándares con respecto a un promedio ponderado varía mi grupo de intervención. O sea, nos va a decir cuántas desviaciones estándares más o menos va a estar modificándose mi distribución entre mi grupo de intervención. Entonces, si yo aplico esta fórmula, aquí tengo mi D1, yo con estos datos, aquí yo reemplazo. Mi promedio de mi grupo 1 es de 120, mi promedio de mi grupo 2 es de 115. Mi desviación estándar de mi grupo 1 es de 20 y mi desviación estándar de mi grupo 2 es de 15. Entonces aquí al momento de sacar esta fórmula de la D de Cohen, veo que es de menos 0.28. ¿Cómo se traduce eso? En que por cada mi exposición o mi grupo de intervención va a tener una reducción hipotética de 0.28 desviaciones estándares con respecto al grupo placebo. O sea, nos dice que pues, va a disminuir más o menos 0.28 desviaciones estándares. No en miligramos, sino en desviaciones estándares. Entonces, se dice que desviaciones, o bueno, que el tamaño de efecto va en función a pues, qué tan grande es el estadístico de Cohen. O sea, un tamaño de efecto de 0 pues es casi nulo. Tamaño de efecto un de Cohen de 0.2 se representa en un tamaño de efecto bajo. Un D de Cohen de 0.5 es un tamaño de efecto medio y D de Cohen de más de 0.8 se consideran como tamaños de efectos muy grandes. Bueno, entonces aquí tienen un D de Cohen de 0.28, lo cual pues les dice que es un tamaño de efecto relativamente bajo. Entonces aquí yo comparo, pues aquí le especifico cuál es mi D de Cohen o mi tamaño de efecto, que pues aquí ya dijimos que era de 0.28, menos de 0.28. Establezco mi intervalo de confianza al 95%, mi poder al 80%. Acuérdense que el poder dijimos que era 1 menos beta. Por conveniencia yo lo establezco al 80%. Yo quiero evaluar dos muestras, o sea, dos grupos. En este caso yo lo especifico que es dos muestras de estudio y un intervalo a 2 colas. ¿Qué está pasando? ¿Qué había cambiado aquí? Este es alfa, perdón, no es el intervalo de confianza. Este de significant level es alfa. Tal vez por eso aquí me estaba saliendo diferente. No. Bueno. Yo necesitaría reclutar a 197 personas por grupo, o sea, 197 personas del grupo placebo y 197 personas del grupo control, del grupo placebo y del grupo de intervención, perdón, para evaluar si de verdad mi fármaco tiene un tamaño de efecto significativo. Entonces, bueno, vamos a pensar que ahora los grupos son, esto es en caso de que los grupos sean independientes, o sea, grupo control y grupo de intervención. Pero ¿qué pasa si yo quiero evaluar un grupo antes y después? O sea, yo quiero aplicar una intervención a un mismo grupo y quiero evaluar si algo cambió. O sea, quiero saber cuánto es lo que yo espero que se modifique. Entonces aquí yo les puse ahora el mismo ejemplo, pero ahora cambiándolo como antes y después. Aquí lo que va a cambiar es que yo aquí yo estoy especificando con esta fórmula que pues sea un ejemplo antes y después, ¿va? Entonces aquí pues me salió que tengo una estimación de 22 pacientes por grupo. Entonces aquí si le doy qué es lo que significa,
To independent samples, per samples. Ya. Le tengo que dar type per. Ya. Listo. Utilizando lo mismo, aquí nada más le especifico que sea pareado. Ya, esto era lo que tenía que corregir. Yo necesito reclutar a 12 personas para evaluar un efecto antes y un efecto después de este fármaco, lo cual pues me lo hace más útil para evaluar una intervención cuasi experimental, ¿no? Bueno.